Bienvenidos a esta lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos en este tiempo de Pascua, que es tiempo de resurrección, de alegría, de gozo, de encuentro, de constatación que Dios está vivo. Las Sagradas Escrituras se nos van presentando día a día en la iglesia. Hoy se nos invita a la proclamación del texto del Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 44 al 50. Primer momento, lectura del texto. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo exclamó Jesús: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía, el Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me lo ha encargado mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que nos dé la capacidad de comprender este texto que es corto, pero en pocas expresiones tiene un contenido teológico profundo, como todo lo de San Juan. Por eso pidamos discernimiento, conocer cada una de estas palabras con su significado más pleno, más grande, y qué tiene que ver todo esto con nuestra vida y cómo aceptamos este mensaje hoy. De eso se trata este ejercicio. Entonces, cada versículo es importante, la proclamación, otra segunda, tercera lectura, todos los detalles. ¿Qué exclama Jesús? ¿Qué está hablando? ¿Cuáles son las ideas principales? ¿Cuáles son las comparaciones que hace? ¿Cuáles, otra vez, estas relaciones que él tiene con el Padre? Y en orden al juicio y en orden a la palabra. ¿Qué tiene que ver todo eso? Miremos todos los elementos para que pasemos al segundo momento, meditación. Hemos venido caminando en la escucha del Evangelio según San Juan y es un tiempo de Pascua. Hemos visto toda esta alegría de ir creyendo en Jesús resucitado. Y Juan hoy nos pone en un capítulo 12, la iglesia nos presenta el capítulo 12, versículos 44 al 50. Si uno va y toma las Sagradas Escrituras y mira en qué parte está lo que dice hoy, hace parte del último momento como una síntesis antes de la celebración de la última cena. Es lo que llaman el libro de los signos. Juan va mostrando una serie de signos a través de estos primeros capítulos. Primero con el prólogo, toda la definición que la palabra estaba con el Padre, la palabra se hizo carne, habitó entre nosotros. Y sigue ahí mostrando los signos. Entonces empieza Maritana, en el capítulo 11 habló de la resurrección de Lázaro. Y en el capítulo 12 nos muestra Jesús en la Pascua judía. Es como la gran Pascua antes de su pasión, muerte y resurrección. Y ahí hay una serie de debates que ya los ha mostrado también en otros capítulos. Desde el séptimo y en otros capítulos ha venido mostrando los debates con los judíos que le preguntan si Él es el Mesías. Este pasaje del capítulo 12, antes de la última cena, tiene una síntesis de esta revelación de quién es Jesús, para que nos ubiquemos en este contexto. Inclusive, antes de esto, capítulo 12, versículos 28, Jesús estaba en el templo, abre los brazos y le dice: Padre, glorifica a tu Hijo. Y viene una voz del cielo contundente, dice: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Y todos caen a tierra y dice: es un trueno, ha hablado un ángel. Y es una voz que escucharon ahí en el templo. 3 veces habla el Padre en las Sagradas Escrituras. En el bautismo viene una voz del cielo, en la transfiguración también, y en este contexto de la Pascua, ahí en el gran templo de Jerusalén. Y entonces Jesús había estado hablando de cómo Él es la luz del mundo, y viene este signo del Padre que habla allí en el templo. Es una voz muy fuerte. Después de esto sigue hablando de esto del creer, de ser la luz del mundo. Y precisamente hoy, pues el texto sigue ahí. Dice: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Es contundente la afirmación de Jesús. Se necesita la fe.
Y creer en el que están viendo ahí es creer en el Yahvé, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, el que todos alaban, en el que peregrinan para llegar al gran templo, para adorar a su Dios. Jesús quiere mostrarles esa realidad. Es que Él, el Dios de Israel, me ha enviado. Y yo no busco que crean en mí, es que mi función es mostrar al Padre. Quien me ve a mí ve al Padre, le había dicho también a Felipe. Y por eso repite aquí, el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Aquí lo habla ya para el contexto de todos los que lo están escuchando en el templo. Es una realidad la unión que tiene el Hijo con el Padre. Es una realidad que la función del Hijo es venir y decirles, este es el Dios, el prometido, el que ha hablado desde siempre, ha prometido, los profetas y han hablado de mí, yo les estoy hablando de parte de Yahvé, pues si lo queremos hablar con la expresión hebrea, con el Dios de Israel. Crean. Y Jesús está haciendo como ese momento fuerte donde está la gran celebración de la Pascua. Hay mucha gente ahí en el templo y quiere hablar contundentemente, sintéticamente y con las imágenes que nos trae Juan de luz y tinieblas. Entonces por eso sigue. Yo he venido al mundo como luz. Claro, Juan desde que empieza su evangelio empieza a hablar como Dios es luz. Ya en el capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, dice la condenación del mundo es esta, es que muchos prefirieron las tinieblas a la luz. Ahí viene toda esta lucha que hay entre luz y tinieblas que va desarrollando San Juan, pero aquí ya en el templo está hablándole a todos en un momento antes de la última cena y están ahí como diciéndoles, es que miren las obras, es que son las obras de la luz. Yo vine para iluminar la vida de cada uno de los hijos de Dios, porque no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado, del Dios, el Dios que todo lo ha hecho perfecto, el Dios que ha sacado a Israel con brazo poderoso y mano extendida, con toda la fuerza y la gracia de Dios. Él se presenta como la luz del mundo. Y aquí hay un detalle. Antes de esta también hay una expresión en este capítulo 12, como en estas palabras de Jesús se decía que unos no creyeron y otros creyeron, inclusive aún de los magistrados, algunos, seguramente José de Arimatea, Nicodemo y otros, Gamaliel estaba dudoso, y otros que se quedaron callados, dice ahí, por miedo, por dar gloria a los hombres en vez de dar gloria a Dios. Y estos son estos mensajes contundentes donde Jesús viene a decir, bueno, es que crean. El que crea en mí tiene la luz. Yo he venido a iluminar. Por eso dice, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Esta meditación es centro de estas palabras jovánicas de Juan Apóstol. Ese es el contexto de la vida de la fe. La fe es caminar en un claroscuro, a veces hay dudas, hay dificultades. Seguimos en el tiempo, en la historia, pero ustedes y yo que nos acercamos a la palabra, que queremos creer, pues cuánto es esta lucha con las tinieblas y cuánto hay de tinieblas en el corazón y cuánto es mejor decir Jesús creo y vivo como creo. ¿Estamos viviendo como creemos en Dios? ¿O solo son palabras de labios para afuera y sí, voces que salen y palabras muy bonitas, pero hechos constatables? Vivimos en la luz de Jesús. Y entonces ahí está la lucha que seguirá hasta el final, de cómo Dios se sigue proponiendo a sus hijos. Dios se sigue mostrando. Jesús sigue hablando. Él, luz del mundo, sigue iluminando la vida, el camino de los hijos de Dios. Sigue entrando en las familias, en el corazón de cada una de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestras realidades más íntimas. Llega como luz. La pregunta es, ¿acepto la luz de Jesús? ¿Acepto que Él venga a iluminar mi vida, mi trabajo, mi familia, mi sexualidad, mi afectividad, mis sueños, mis motivaciones profundas, mis sentimientos, mis pensamientos, todo mi ser? ¿O solo lo dejo entrar hasta cierta parte como hemos meditado en otros momentos? Hoy es el día para decir, Señor, quiero creer en ti. Ilumina mi vida. Han venido como tinieblas a mi existencia. O nos puede pasar que después de que cuando uno está en tinieblas, como que va pasando el efecto y ya se va acostumbrando a las tinieblas y puede ver un poquito más y aprende a desenvolverse en eso. Cuando uno apaga la luz, perdóname, el ejemplo es como muy sencillo, pero si apaga una luz se demora un rato como para ver un poquito y ya después empieza a ver algo y se acostumbra a eso. Que no nos acostumbremos como a tratar de ver en las tinieblas, porque nos puede pasar eso. Acerquémonos a la luz, no tengamos miedo.
¿Quiénes son los que tienen miedo? También en palabras de Jesús en el Evangelio. Es que el que anda en las tinieblas no se acerca a la luz para que sus obras no se hagan manifiestas. No, Dios es misericordia y si hay arrepentimiento del corazón, Dios entra y cuando vemos, nos acercamos a la luz, se van viendo definitivamente las manchas donde están y donde hay que limpiar fuertemente. Y donde hay odio, cómo se sana ese odio. Y donde hay rabia e ira, cómo vamos creciendo en la paciencia, en el control, en el dominio propio. Y donde hay pereza, cómo nos ponemos proactivos, cómo generamos actividad, cómo nos esforzamos. Y donde hay idolatrías, pues tengamos la capacidad de que Dios nos quite esas tinieblas como esos ídolos de barro. Y podamos ver que a veces nos hemos quedado en personas, en situaciones, en estilos, en modas, en seguir el dinero por el dinero. Y nos hemos olvidado de quién es Dios y quién es el que verdaderamente ilumina lo más profundo de nuestro ser. Entonces ha venido para que no quedara nadie en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no le juzgo. Aquí viene otra expresión y es, Jesús no viene a juzgar. Jesús es la misericordia. Y viene a mostrar las obras que el Padre le ha dado para que las muestre. Porque no he venido al mundo para juzgar, sino para salvar al mundo. Y dice Jesús, el que me rechaza a mí, no me rechaza a mí, sino al que me ha enviado. A mis palabras, y quien lo juzgue, la palabra que yo he pronunciado, esa la juzgará el último día. Porque no he hablado por cuenta mía, dice Jesús, el Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. El contenido de lo que Jesús dijo, enseñó e hizo, es toda la voluntad del Padre. Dios, el que ha diseñado, el que ha creado en perfección al ser humano, pues sabe qué es lo que le conviene. Y el Hijo, Jesús, viene a mostrarnos cómo se es obediente al Padre y cómo toda su vida ha sido escuchar al Padre y mostrarle a los hijos de Dios cómo se vive. ¿Cuál es el diseño original de esta perfección que Dios ha puesto en cada alma? Y cómo vivir en orden a la fe y cómo creer en Jesús, que es el verdadero anuncio, el verdadero estilo de vida, la vida en libertad para los hijos de Dios. Entonces, no es un juicio del mismo Jesús, sino que al final, dice él, pues al final lo juzgará esta palabra, porque es una palabra, es una enseñanza que el Padre quería dar para que mostrarle a los hijos en todas las generaciones cómo se vive. ¿Y quién lo enseñó? El Hijo de Dios, que también es Dios, y que tenía una palabra profunda para mostrarle al ser humano cuál es la libertad, la alegría, el gozo a la cual Dios quiere llevar a los que creen en Él. No pasa por encima de la libertad humana, no hace fuerza para que creamos como la fuerza, como súbditos, como oprimidos, no. Eso es lo más bonito, que es un mensaje de libertad. Y Jesús por eso le está hablando a estos contundentemente. En esta Pascua va a ser llevado a la cruz y quiere por todo darse a la vida de los hombres para que los hombres tengan la plenitud y la vida eterna. Quiere que comprendan. Pues ustedes y yo hoy escuchemos estas palabras. Que no se nos vuelvan, sí, Juan habla mucho de la luz. Sí, sabemos que Jesús es el enviado, ¿no? Pero venga, ¿cuánto creemos y cómo queremos caminar en Jesús? Y no solo por el miedo al juicio, sino porque es que en Él está la vida. En Él está la alegría de vivir. En Él está que cada quien dentro de su vida, dentro de lo que hace, dentro de su ser profesional, trabajador, todos los contextos de vida los ilumina Jesús, todos. No seamos como aquellos que no quisieron creer, o como aquellos que creyeron pero les dio miedo como de los hombres, entonces dieron más gloria a los hombres que a Dios, algo que dice antes de este tema de hoy. Que no tengamos respetos humanos, que tengamos valentía de decir, no, es que yo creo en Jesús y en mi vida está puesta en manos de Él, porque Él me muestra el camino para llegar al Padre, porque las obras y todo lo que Él me enseñó es lo que agrada a Dios y es lo que le conviene a mi vida. Salgamos de estas tinieblas, optemos por la luz, lo digo yo también, todos nosotros como iglesia, como generación, pidámosle a Dios que venga la luz del mundo y venga a sacarnos de tantas tinieblas que siguen ofreciendo como luz, tantos estilos de egos, del yo reconcentrado, de vivir el mundo sin ningún límite, de tantas situaciones. Hoy Jesús viene a mostrarnos cómo se vive y en quién está la luz. No nos acostumbremos a vivir en tinieblas, la imagen que he utilizado ahorita. Dejemos que Dios nos ilumine y que como cuando sale el sol y uno de pronto tiene frío y sale y se ilumina y se pone más calientico y está matando el frío, que mate el frío que hay en los corazones
que pueda haber en el corazón de nosotros, que venga a iluminar la tiniebla y sacarnos de tantas cosas que han llegado a nuestras vidas y a la vida de nuestras familias. Por eso termina diciendo Jesús, como Él sabe que todo lo que el Padre da es un mandato eterno y da vida eterna, por tanto lo que yo hablo, lo hablo como me lo ha encargado el Padre. El enviado del Padre sigue hablando en esta generación. Ese es un momento de confrontación que nos muestra Juan ahí en el templo, en la Pascua, pero se sigue dando esa confrontación. Dios sigue ofreciendo una oferta de crean y tengan la plenitud de la vida, nos dice Jesús. ¿Cuánto creemos en Jesucristo? No solo como decir, sí, yo soy católico de nacimiento y he vivido en la observancia de Dios, pero va más allá, va en el vivir diariamente en Jesús, con Jesús, de la mano de Él. Él es el único que nos puede hablar del Padre, es quien ha estado con el Padre, ha tomado la condición humana para mostrarse en sus obras, en sus palabras, en su misericordia. No seamos obcecados. Esto que habla aquí del juicio como lo habla Juan también, capítulo 3 con Nicodemo, la condenación es esta, que la luz vino al mundo y prefirieron las tinieblas. Pues miremos a ver cómo está ese debate en nuestro corazón. Cómo queremos creer y queremos caminar en su presencia y en su gracia. Jesús no vino para juzgar. Y si hemos de utilizar la celebración que hace poco tuvimos la misericordia, esos rayos que salen del corazón y del costado traspasado de Jesús, sangre y agua, que brotan como rayos luminosos de la misericordia que Dios quiere para este tiempo, para esta generación también. Sigue invitándonos. ¿Cuánto creemos? Salgamos de las tinieblas. Hoy, particularmente hoy, no sé qué tiniebla o qué situación de duda o temores o situaciones fuertes en su corazón esté pasando. Qué bueno presentárselas hoy a Jesús y decirle, Señor, yo quiero creer con toda la fuerza, quiero caminar en tu luz, a pesar de las dificultades, a pesar de muchas circunstancias que llegan a la vida como para invitarnos a no creer y a seguir viviendo así como diciendo que creo en Dios, pero a la vez como relajados en un montón de cosas que solo son tiniebla. La mentira, el engaño, la pelea, la discordia, el afán del dinero, el afán de pasar por encima de los demás, de la fama, de la honra de los otros, muchas actitudes que hay en el corazón, muchas envidias. Eso es vivir en tinieblas. El mundo que presenta ciertos patrones hoy y que parecen muy buenos, pero uno pregunta, ¿será que hay gente que vive feliz en ciertas circunstancias de idolatrar ya en exceso ciertas cosas que se presentan en el mundo? Hoy vivamos en la luz de Jesús. Ha venido como luz, no ha venido para juzgar. Viene para mostrar cómo Dios tiene un designio para la salvación de sus hijos que le ha dado a su Hijo Jesucristo para que aceptemos esta propuesta de salvación. Hagamos oración. Bendito seas, Señor Jesús, que eres la luz del mundo. Te clamamos para que vengas a iluminar la vida de nosotros, de nuestras familias, en especial de aquellos que están más sumidos y se acostumbraron a vivir en lo oscuro, en la oscuridad del odio, de la venganza, del robo, del desenfreno, de la ira, de la soberbia, del orgullo. Permítenos más bien vivir en la luz de la alegría, de la santidad, de la voluntad de Dios, de la fe, de la esperanza, de la caridad, de levantarse todos los días, esforzarnos, aceptar la cruz, cargarla, llevar la mirada en alto, sabiendo que si te seguimos sabemos por dónde vamos, sabemos quién nos ha tomado de la mano y sabemos que has venido para sacar toda la tiniebla del corazón y de la vida. Enséñanos hoy, Señor, a distinguir que tú eres quien te ve a ti, ve al Padre. Todas las religiones, Señor, hablan de Dios, cada una a su manera, pero nosotros sabemos, Señor Jesús, que tú eres quien nos ha mostrado verdaderamente al Dios, único Dios y Señor, ya no solo de Israel, sino de todo el mundo. Al Dios eterno, Hashem, el eterno, que sigue hablándonos a través de ti en esta palabra que viene a iluminar hoy nuestra existencia. Que no seamos duros de corazón, o que no seamos tibios creyendo, pero por miedo no damos testimonio de esta luz que has puesto en nuestra vida, en nuestra alma, para que sea difundida, para que ayudemos a que otros vengan a caminar en la luz y salgan de la tiniebla y del error. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Qué obras de la luz puedo hacer hoy?
qué misericordia, qué oración por alguien. Yo les propongo, oremos por los que están en la UCI. Esta situación del coronavirus ha vuelto a estar difícil. Hay conocidos, hay familiares, hay muchas personas que están sufriendo o que han perdido a seres queridos. Hagamos una oración por los que están batallando por la vida, por el personal médico y también por los que han perdido seres queridos y por los que han pasado las manos del Padre, por toda la misericordia para ellos y también para que todo esto que estamos viviendo pueda sacarse una enseñanza, para que comprendamos que si ha venido como este coronavirus apareció en algún momento como un aprendizaje muy fuerte para el mundo y como una especie de tiniebla para algunos porque les han botado la vida, porque ha venido la incertidumbre. ¿Y qué va a pasar, Señor? Más bien nos ayude a fomentar la esperanza, la fuerza en Dios, la gracia de decir, bueno, Dios, caminamos con tu gracia, te entregamos esta situación, queremos aprender. ¿Qué tenemos que aprender? Pero de esto saquemos una oración hoy, que sea una obra de la luz por aquellos que están sufriendo realmente. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.